el testigo preso, lo estaba grabando con una cámara oculta. Cañón cometió esos presuntos delitos, y digo presuntos para conservar la tradición colombiana de atenuar lo evidente, y así obedeció Barbosa la orden de la Corte. La columna se llama Abogado y Bandido. El abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón está a punto de ser condenado por soborno de testigos en actuación penal. Las evidencias se han ido acumulando por años y también por años se han propiciado mañosamente los aplazamientos. Por los mismos hechos ya había sido sancionado disciplinariamente por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sin que el proceso penal saliera de su paso de tortuga. La justicia tiene videos, audios, fotografías y documentos que demuestran que Sánchez Cañón le ofreció plata a un testigo para que declarara a favor de un cliente suyo. Les cuento la historia que quizás les parezca otra. El abogado Sánchez fue hasta la cárcel La Blanca en Manizales a visitar a Julio César Pulgarín, testigo en contra de su cliente Wilson Ocampo Gaviria, alias Guacamayo, el capo de la banda delincuencial que operaba en la galería La Plaza de Mercado de la capital de Caldas. Sánchez Cañón presionó al testigo y le ofreció 30 millones de pesos para que se retractara a favor de Guacamayo. Es más, el mismo abogado elaboró el documento cambiando la versión inicial. Cañón cometió esos presuntos delitos, y digo presuntos para conservar la tradición colombiana de atenuar lo evidente, en presencia y complicidad de Fernando Castellón, un investigador contratado por él, de Jorge Ocampo, alias Maravilla, hermano de Guacamayo, y de otro preso conocido con el alias de Culebro. Lo que no sabía es que Julio Pulgarín, el testigo preso, lo estaba grabando con una cámara oculta. Desde que se conoció la evidencia, han dilatado el proceso una y otra vez. Han cambiado fiscales, han demorado todo lo que han podido. Han alegado que la prueba es ilegal, que si la cámara oculta entró a la cárcel con la debida autorización de las autoridades penitenciarias, que el testigo tenía que haberles pedido permiso para grabarlos mientras le ofrecían la plata, y que en últimas esos ofrecimientos no eran para que mintiera, sino para estimularlo a decir la verdad, y que como nadie le pide en palabras que diga mentiras, no se configuraría ningún soborno. ¿Ven por qué les decía que les iba a recordar algo? En fin, todo eso ha pasado y la justicia ha transitado por el camino de herradura construido por el astuto abogado que tiene un considerable palmarés delincuencial. Ya fue condenado a 5 años de cárcel por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Además, desde 2020, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que la Fiscalía investigara al abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón por su presunta participación en los casos de sobornos de testigo y fraude procesal por los que está imputado el expresidente Álvaro Uribe. La administración de Francisco Barbosa jamás lo investigó por estos hechos. Se obedece pero no se cumple, decían los delegados de la corona española en la época de la colonia, y así obedeció Barbosa la orden de la Corte. En la misma resolución que le formula imputación de cargos al expresidente Álvaro Uribe, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dispone la compulsa de copias para que la Fiscalía investigue, abro comillas, el posible delito de fraude procesal y soborno en actuación penal en que pudieron incurrir Mario Uribe Escobar y el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, en atención a lo declarado por el señor Carlos Enrique Vélez y la prueba documental con relación a una presunta manipulación de su testimonio en dicha actuación y la posible retribución económica por ella, cierra comillas. Ni el ex senador Mario Uribe, primo del expresidente, ni Samuel Arturo Sánchez Cañón han sido investigados. El testigo Carlos Enrique Vélez le dijo a la revista Semana, la de otros tiempos, que fue Sánchez Cañón quien lo presentó con su colega Diego Cadena. ¿Cómo conoce usted a Diego Cadena?, le preguntaron los periodistas de la Semana de antaño. Por los lados de Samuel Arturo Sánchez Cañón, responde el paramilitar Carlos Enrique Vélez. En una llamada en la que participamos Cadena, Samuel y yo, se acuerda todo. En esa misma entrevista, Vélez reconoce, como lo ha sostenido a lo largo del proceso contra el llamado abogáncer Diego Cadena, que le pagaron por firmar una carta con falsedades contra el senador Iván Cepeda. Comillas, porque las hermanitas de la caridad estaban dando plata. Los recibos se los mostré a la corte. Los abogados dicen que eso fue humanitario, pero no es verdad. Ahora ellos son los abogados de la caridad. Querían hacerme firmar un papel diciendo que había sido una beneficencia. Yo les dije, no les voy a firmar eso. Uno no es pendejo, he sido bandido. Hasta ahí las comillas.
La Corte Suprema de Justicia también ordenó investigar a la esposa de Sánchez Cañón, Julia Clemencia Valencia, quien aparentemente fue intermediaria en pagos hechos a la hermana del testigo Vélez. El documento de la Corte dice: Julia Clemencia Valencia Osorio, quien aparece recurrentemente realizando y recibiendo giros a Samuel Arturo Sánchez Cañón y a la señora María Elena Vélez Ramírez, hermana del paramilitar Carlos Enrique Vélez. Esto tampoco fue investigado por la Fiscalía de Barbosa y Mancera. Si hay justicia, Samuel Arturo Sánchez Cañón terminará preso, pero por otra cosa, como Al Capone, que fue a la cárcel por evasión de impuestos. Esa es la columna y les quería contar algo. Esta mañana, después de haber publicado esto y de que se conociera la columna, me llamó un abogado muy prestante a decirme que sacando las cuentas, la acción penal contra Sánchez Cañón prescribe el mes entrante, en mayo. Entonces, la justicia está corriendo una contrarreloj y probablemente tanta astucia se va a ver coronada con la impunidad. De pronto alcanzan, ¿no, Dani? Pero te tendrían que condenar en dos instancias en menos de 2 meses. Ahora, el juicio empieza mañana. Mañana, o sea, debe haber una decisión en juicio, pero que ahí vaya al tribunal de Manizales y el tribunal de Manizales actúe con la rapidez necesaria para que haya una condena, me parece un poco difícil. Sí, probablemente no van a alcanzar. No van a alcanzar. Qué rabia. Bueno, Juan Pablo tiene detrás de él la figura del inspector Clouseau de la Pantera Rosa, que hace un trabajo muy parecido al que hacemos los periodistas de investigación. Seguir huellas que a veces no llevan a ninguna parte. Muchas de las investigaciones, la mayor parte de las investigaciones que emprendemos los periodistas no termina con resultados. ¿Cuál ha sido, Juan Pablo, en todo este tiempo buscando la huella de este caso, la mayor frustración que has tenido de seguir una pista que no lleva a ninguna parte? Acuérdate de activar tu micrófono. Listo. Lo tengo hace como 6, 7 años, lo compré por aquí por la séptima y me encantó y desde entonces me acompaña. El inspector. Daniel, no sé, o sea, frustración así, no creo que apenas estamos, esta es la puntica del iceberg, apenas como que estamos, Miguel y yo, asombrándonos con todo lo que estamos descubriendo. Aquí todavía no hemos ni cerrado alguna investigación, ni nos hemos sentido frustrados porque no hemos llegado o hemos confirmado los indicios que teníamos sobre una u otra persona. No. Alfonso López Trujillo, tal vez, y también Miguel con el cardenal Pedro Rubiano Sáenz. Pero sobre todo Alfonso López Trujillo, porque uno sí recibe muchas denuncias contra el cardenal López Trujillo, pero pues ya está muerto. Y así es muy difícil. Uno podría pues investigar, pero uno quisiera poder hablar con esas personas que son denunciadas, pero cuando están muertos pues ya de nada vale. Obviamente vivos tampoco lo atienden a uno. Una frustración muy grande, también denuncias contra el arzobispo, que en ese momento era el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve Mejía, quien se autodenomina defensor de derechos humanos, camina con las comunidades indígenas, camina con los pobres, pero que es uno más de la Iglesia Católica y a quien no le importa absolutamente nada para proteger, con tal de proteger a sus amigos pederastas y denunciados por pederastia. Entonces, también hubo un casito con él al que no pude llegar por cuenta de que la víctima murió. Solo esos dos diría en ese momento: Darío Monsalve por esa víctima que no alcanzó a contarme lo que me iba a contar, y el cardenal López Trujillo, porque para cualquier periodista que esté investigando estos casos es el más bandido de todos y uno quisiera llegar al fondo como de todo lo que se dice de él, pero con él muerto es muy difícil.